El número 6. Entonces, diría yo, sea el vector B que pertenece a R3. Como B pertenece a R3, entonces este B va a estar dado como X, Y y Z. ¿Sí? Este vector pertenece a R3. ¿Sí? Y sea alfa que pertenece a los números reales. Entonces, debo arrancar con el lado izquierdo. Entonces me quedaría alfa por B va a estar dado como alfa por X, X, Y, Z, y esto va a estar dado como alfa por X, alfa por Y, alfa por Z. Entonces, por ejemplo, si en los números reales ustedes tienen el número 20 y lo multiplican por 3, les da 60, pero este 60 también pertenece a los números reales, ¿verdad? O sea, son operaciones que ustedes ya habían manejado antes. Entonces, alfa por X, X, Y, Z son componentes del vector que son números reales. Entonces, cuando yo multiplico por alfa por X, alfa por Y y alfa por Z, lo que estoy haciendo es generando componentes que vuelven a ser números reales. Por ejemplo, en R3, si yo tengo este vector B y lo multiplico por alfa, pues depende de cómo sea alfa. Si alfa es mayor que 1, este vector va a crecer. Si alfa es mayor que 1, lo que les va a dar es un vector que va a crecer. Si alfa es menor que 1, bueno, tengo dos posibilidades, que esté entre 0 y 1, que esté entre 0 y 1. Si alfa está entre 0 y 1, lo que me va a generar es un vector que si este es mi vector B, me va a generar un vector que es más pequeño, ¿verdad? Si alfa es mayor que 1, si alfa es mayor, si alfa es menor, lo voy a poner de esta manera. Si alfa está entre -1 y 0, lo que hace es generarme un vector que es más pequeño, pero de signo cambiado, ¿verdad? Si este es mi vector B, lo que me genera es un vector opuesto, pero más pequeño, ¿verdad? Esto sería X, Y, Z. Este es mi vector B, pero este sería mi vector alfa por B. Y si alfa es menor que 1, entonces me agranda este vector y me produce un vector más grande, pero de signo volteado, de signo contrario. Entonces, si este era mi vector B, ahora voy a tener un vector que esté al revés. ¿Estamos de acuerdo? Menos alfa B. ¿Están de acuerdo? Entonces, pero este vector que estoy generando en R3 vuelve a ser un miembro de R3. Entonces, acá no me piden que describa yo cómo es alfa. Lo que sí puedo garantizar es que cuando yo tengo el vector y lo multiplico por alfa, me produce un vector que vive en R3. Entonces, este pertenece a R3. ¿Sí? Número 7. La número 7 sería si B1 y B2 pertenecen a R3, eso es lo que me dice la número 7. La número 7 está en este
documento, pero lo voy a completar porque me hace falta escribir las demostraciones. Si B1 y B2 pertenecen a R3 y si alfa pertenece a R3, perdón, pertenece a los números reales, entonces, cuando yo multiplique el escalar por la suma de esos dos vectores, me debe dar alfa veces el vector B1 más alfa veces el vector B2. Y esa es la primera ley distributiva. Entonces la voy a escribir y me quedaría, voy a generar una nueva hoja y la voy a escribir en la nueva hoja para que no se amontone. Me quedaría 7, sería si B1 y B2 pertenecen a R3, si B1 y B2 pertenecen a R3 y si alfa pertenece a los números reales, entonces alfa por B1 más B2 debe de ser igual, eso es lo que me piden demostrar, debe ser igual a alfa B1 más alfa B2. Eso ya lo sabemos, ya sabemos que así funciona, pero me lo piden demostrar. Entonces lo vamos a poner demostración, sea B1 que pertenece a R3. Entonces B1 va a estar dado como X1, Y1, Z1 que pertenece a R3 y sea B2 que pertenece a R3, entonces B2 va a ser igual a X2, Y2, Z2 que pertenece también a R3. ¿Sí? Entonces, sea alfa que pertenece a los números reales. Entonces, voy a arrancar del lado izquierdo, no puedo usar lo que quiero demostrar, me quedaría alfa por B1 más B2, lo puedo escribir como alfa, en lugar de B1 escribo X1, Y1, Z1 más X2, Y2, Z2. Acá lo que tengo que hacer es sumar el vector, primero sumar el vector. ¿Por qué? Porque me debo apoyar del axioma número 1, que me dice que la operación es cerrada para la suma. Entonces me va a dar alfa veces X1 más X2, Y1 más Y2, Z1 más Z2. Y ahora a este vector lo voy a multiplicar por alfa. X1 más X2 es un número real. Y1 más Y2 es un número real. Y Z1 más Z2 es un número real. Entonces, este objeto también vive en R3. Ese es el axioma número 1. Entonces, esto me va a quedar igual a alfa veces X1 más X2, alfa veces Y1 más Y2, alfa veces Z1 más Z2. ¿Sí? De esta manera. Este es un vector. Y lo que hicimos justo en el axioma anterior, vimos que la operación, el escalar puede entrar multiplicando a las componentes del vector. Y este nuevo elemento también pertenece a R3. Entonces voy a apoyarme en el axioma número 6. Y entonces me quedaría alfa veces X1 más alfa veces X2, alfa veces Y1 más alfa veces Y2, alfa veces Z1 más
alfa veces Z2. ¿Sí? Y este elemento, este es un número, alfa es un número, X1 y X2 son números, entonces esto es un número real, esto es un número real y esto es un número real. Y este objeto también vive en R3. Esto me va a quedar, lo voy a escribir de esta manera, alfa veces X2, alfa veces X2, acá, yo quiero llegar a esto. Entonces me va a dar, me va a dar alfa veces, lo voy a ordenar de esta manera, me quedaría alfa veces X1, coma, alfa veces Y1, coma, alfa veces Z1, más alfa veces X2, alfa veces, alfa veces Y2, coma, alfa veces Z2. Y este que tengo del lado, el primer término sería mi vector alfa veces X1, Y1, Z1, más alfa veces X2, Y2, Z2. Y esto es alfa veces el vector B1 más alfa veces el vector B2. Entonces, del lado izquierdo, lo que tengo es alfa veces B1 más B2, me da esto. Podemos concluir, por lo tanto, podemos concluir que alfa veces B1 más B2 es igual a alfa veces B1, el vector B1 más alfa veces el vector B2. ¿Sí? Eso es lo que podemos concluir. Y ya queda esta demostración. ¿Sí, chicos? Sí, doctora. Esta era la número 7. En todo caso, miren, yo ahorita tengo 3 para las 9. Mañana concluimos el número 8, 9 y 10. ¿Sí? Los siguientes 3 axiomas para que puedan ir a su siguiente clase. ¿Sí? ¿Alguna duda? O sea, siempre existe esta posibilidad que ustedes digan, bueno, pero ¿para qué tanta vuelta? Pues si ya sabíamos que alfa B1 más B2 es lo mismo que alfa B1 más alfa B2, sí. Pero te piden que hagas la demostración. Mañana concluimos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. De mi parte no hay ningún comentario. Muy bien, muchas gracias. Ahorita lo que voy a hacer, esta cuenta que hicimos, la voy a subir a Eminus para que la vean y puedan concluir sus apuntes. Ya los que ya quieran ir saliendo, ya pueden salir para ir a su siguiente clase. ¿Con qué maestro tienen ahorita? Por mecánica teórica, con la doctora Yari. ¿Con quién? Con la doctora Yari. Bueno, pues listo, chicos. Los que gusten ir saliendo con confianza. Voy a dejar ahí puesta esta hoja y lo que sí voy a hacer es parar la grabación para que no se haga más pesado el archivo.